Vamos a hacer lo que nos falta ya del límite, que sería la determinación de asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Y con eso terminaríamos límites, que ya le hice un poco, pero voy a completar con más ejemplos. Hasta el momento, hasta acá, ¿han tenido problemas con su práctico o no? ¿O no han podido hacer normal? Ahora, Está en proceso. ¿no han podido resolver? ¿No? Bien, ya. Recuerden que similar al práctico, el ingeniero le va a preguntar. Ok. Bien, vamos a hacer entonces asíntotas oblicuas, horizontales y verticales con límite. Recording in progress. Vamos a hacer la siguiente función. Que me diga lo siguiente. Una función f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. ¿Cómo hago para determinar la asíntota horizontal? Asíntota horizontal. ¿Qué debo de hacer? Despejar. Aplicar el límite de x tiende a infinito de la función que tenemos, f de x, para sacar el límite. ¿Recuerdan? Eso tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hago entonces? Reemplazamos de acuerdo a lo que me está dando el problema. Esta es mi función f de x. Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a infinito de la función 2x menos 1 sobre x menos 3. ¿Esto cuánto le da? Reemplazando 2 por infinito menos 1 sobre infinito menos 3. 2 por infinito es infinito, infinito menos 1 me da infinito. Y infinito menos 3 me da infinito. ¿Qué es esto? Una indeterminación. Cuando tengo una indeterminación infinito sobre infinito, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo salvan esa indeterminación? Dividiendo entre x. Dividiendo entre x, correcto. Entonces, por el polinomio de mayor grado, como el polinomio de mayor grado es grado 1, entonces solamente entre x. Se colocamos límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 1 sobre x sobre x menos 3 entre x. Entonces reemplazamos, voy a tener 2x sobre x menos 1 sobre x sobre
x sobre x menos 3 sobre x. Esto me va a dar 1 y esto me va a dar 2. Entonces lo que me va a quedar mi nuevo límite va a ser lo siguiente, que el límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a 2 menos 1 sobre x sobre 1 menos 3 sobre x. Que lo que hago, reemplazo la tendencia del límite, voy a tener 2 menos 1 sobre infinito sobre 1 menos 3 sobre infinito. Cualquier número entre infinito, ¿cuánto me da? Un número dividido entre infinito, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces voy a tener 2 menos 0 y 1 menos 0. Y eso me va a dar 2. Entonces, mi asíntota horizontal va a ser cuando valga 2. Hasta ahí, ¿se entiende o hay alguna duda hasta el momento? Sí, se entiende. Entonces aquí lo que voy a tener es el valor de y igual a 2. Como la asíntota es horizontal, aquí el valor que estoy obteniendo es el de y. Su asíntota horizontal. Ahora, ¿qué debo de hacer para saber cómo va a ir decreciendo, si incrementa o no nuestro límite? Vamos a hacer lo siguiente. Lo que debo de aplicar es la posición de la curva con respecto a la asíntota. Eso es algo adicional, ¿no? Que también lo podemos hacer con la función y con los puntos podemos saber cómo se comporta. Pero digamos que yo no tengo para aplicar la función tabla. Entonces le ponemos posición con la curva respecto a la asíntota. Con respecto a la asíntota. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos para determinar? Primero lo que voy a determinar es cuando x tiende a infinito. Positivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a poner es que en ese intervalo voy a tener un valor que sea aproximadamente demasiado alto. Y quiere decir que a la función principal le diga que x valga 1000, digamos, que es un valor excesivamente alto. O pongámosle 100, digamos, para no ir tan lejos. Ya, que valga 100. Es un número demasiado alto al que hemos determinado. Entonces lo que debo de hacer es reemplazar en la función principal el valor de x, que sería 2 por 100 menos 1. Y lo vamos a borrar el último. 2 por 100 menos 1 sobre 100 menos 3. ¿Cuánto le sale eso? Sáquenlo. Dos coma cero cinco. ¿Cuánto le sale? 2,05. 2,05. 2,05 es mayor o menor que 2. Mayor. Ahora, si le sale un valor mayor a 2, como lo tenemos acá,
Entonces, por la derecha, lo que voy a tener que X, entonces, hasta más infinito, como lo vemos ahí, la curva va por encima de la asíntota. Entonces, lo que me está diciendo es que se va a abrir por encima del valor de 2. Eso es lo que me está indicando por el lado derecho, que se va a ir incrementando hacia arriba, por encima de la asíntota valor a 2. Ahora, hago para el otro término, cuando sea tienda a menos infinito. Entonces hago lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? Para demostrar, lo que hacemos es aplicar por debajo, ¿no? Que sería la posición de la curva. Hago lo mismo, pero le voy a poner cuando x tienda a menos infinito. Entonces, un valor aproximadamente alto podría ser menos 100. Entonces agarramos, reemplazamos. 2 por menos 100 menos 1 sobre menos 100 menos 3. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le sale? 1,95. 1,95, ¿no? Sí. Ya, entonces colocamos ese valor. 1,95. Pregunta, ¿1,95 es mayor o menor que 2? Menor. Menor que 2. Entonces, por la izquierda, ahora, por la izquierda, entonces lo que voy a tener que x, entonces menos infinito, la curva está por debajo.
de la asíntota. Ya, entonces ya sé cómo va a ser el comportamiento de la asíntota. En este caso, con respecto a la asíntota horizontal. Hasta ahí vamos bien. Necesito hacer ahora la asíntota vertical. ¿Cómo hacían para determinar la asíntota vertical? De la función f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. ¿Cómo se acaba la asíntota vertical? Con el denominador. Con el denominador, correcto. Entonces colocamos x menos 3 igual a 0. Entonces despejaban el valor de x y x era igual a 3. Entonces ya tengo que mi asíntota vertical es cuando x valga 3. Ahí para empezar, digamos. Pero también puedo aplicarlo con límite. ¿Cómo tendría que hacerlo por límite? Para la parte de la asíntota vertical. De acuerdo al valor que le hemos determinado ahorita, ¿no? Que sería 3. Entonces aplicaba el límite cuando x tienda a 3. Puedo hacerlo por límites laterales también, pero vamos a hacer primero con el límite que tenemos acá y luego lo vamos a hacer con límites laterales. En este caso sería de la función f de x. Entonces lo que hacen solamente es reemplazar el límite de x tiende a 3 de 2x menos 1 sobre x menos 3. Entonces reemplazan el valor del límite. Al reemplazar el valor del límite voy a tener 2 por 3 menos 1 sobre 3 menos 3. ¿Cuánto le da eso? 5 sobre 0. Cualquier número dividido entre 0, ¿cuánto me da? Infinito. Entonces, tengo límite vertical cuando x valga 3. Ahora, ¿cómo yo sé para qué lado va a ir? Si para la izquierda o para la derecha. Para eso hacemos los límites laterales. ¿Y cómo aplicamos los límites laterales? Es lo mismo, el límite cuando x tienda a 3, pero positivo para el lado derecho, de la función f de x. Y para el otro lado, voy a tener el límite para el lado izquierdo, lateral, cuando x tiende a 3 a la menos 1. Entonces, de la misma función f de x, ¿no? Lo primero que debo hacer es reemplazar en la función que vamos a determinar, que sería el límite cuando x tienda a 3 positivo, aquí es de la función que tenemos, que sería 2x menos 1 sobre x menos 3. Ahí lo que debo hacer es reemplazar. Entonces voy a tener 2 por 3 positivo menos 1
sobre 3 positivo menos 3. Entonces lo que voy a tener aquí va a ser 5 positivo entre 0 elevado al exponente positivo. Y eso me da un valor de infinito positivo. Ahora, para el otro, va a ser lo mismo, límite, cuando x tienda a 3, exponente negativo, 2x menos 1, sobre x menos 3, va a ser igual a decir 2 por 3 elevado a la menos por 1 sobre 3 elevado a la menos 3. Entonces esto me va a dar lo mismo, 5 arriba, y aquí 0 a la menos. Entonces esto va a ser igual a menos infinito. Entonces, ¿qué me indica con los valores que acabo de sacar? Con respecto a la cada curva, me va a decir que si saco positivo, que me sale acá, y la curva va a ir para el eje positivo de las X. Y en cambio aquí, cuando me sale negativo, lo que me indica que va a ir sobre el eje negativo de las X. Así. Y en el de arriba que hemos hecho, esto de acá, ¿qué es lo que me están diciendo? Si me sale un valor mayor a 2, lo que está pasando es que esta curva va a ir por encima de la asíntota de esta manera. Y cuando me sale un valor menor a 2, me dice que la asíntota va a venir de esta otra manera. Entonces, ¿qué es lo que me falta para determinar? Pues tengo que determinar ambas asíntotas en una gráfica. Pero, pregunta, ya he hecho asíntota vertical y horizontal. ¿Asíntota oblicua hay o no hay? ¿Hay o no? No, ¿Por qué? que ya hay la horizontal Solamente por eso. y la vertical no. Porque tengo ya las dos asíntotas, ¿no? Horizontal y vertical. No puede haber más de dos asíntotas. Entonces, no tiene que tener asíntotas horizontales por ambos lados. Si eso sucede, significa que no tiene asíntota elíptica. Entonces lo vamos a anotar para que no se olvide. Vamos a poner, no tiene por tener asíntotas horizontales por ambos lados. Bien, entonces no tengo que determinar mi asíntota ahorita, porque no tengo. Ahora una vez que tengo eso, ¿qué debo hacer? Mi gráfica, ¿no? Trazamos un eje vertical y un eje horizontal. Bien, una vez que ya grafiqué mis ejes, tengo que graficar los valores de la asíntota. Vamos con el primero. Aquí yo tengo una asíntota vertical igual a 3, cuando x valga 3.
Entonces comenzamos. Aquí vale 1. Vamos a poner una rayita como si fuera 1, 2, 3. Justamente en 3 hay una asíntota vertical. Entonces trazamos una línea que continúa, de color rojo le vamos a poner, y eso representa mi asíntota vertical. Bien, ahora luego el otro valor. ¿Cuál es el otro valor que tenemos de las asíntotas horizontales? Cuando y valga 2. Entonces comenzamos. 1 y 2. Entonces en 2 voy a tener la asíntota horizontal. Bien, ahora, ¿qué me dice la primera parte? Que cuando sea un valor mayor, o sea, mayor a 2, lo que me dice que por derecha va a estar por encima de la asíntota. Entonces, lo que me está diciendo ahí, vamos a hacer con color verde, es lo siguiente, que va a estar por encima. Entonces me dice que por acá va a venir de esa manera. Ahora me dice por la izquierda va a estar por debajo. De esta otra manera porque es menor a 2. Entonces va a estar de esta otra manera. Ahora, luego aquí cuando sale más infinito, va a caer hacia abajo por el lado izquierdo. Y yo comienzo a unir y me va a salir así. Ahora, luego me dice que por este lado va a ir hacia abajo. Entonces lo que me está indicando es que esto va a venir de esta manera. Digamos que lo estamos haciendo de esa forma. No va a salir tan recto, pero lo puedo aplicar con otra función, ¿no? Bien, también lo puedo aplicar con esto. Vamos de acá hasta acá. Le damos escape. Y solamente lo que hago es dimensionar como corresponde. Ahí está. Hago lo mismo para este otro.
Ahí está. Y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Sí se entiende? Sí, ya para encontrar los puntos de intersección ya saben también, como la anterior vez, ¿no? Los puntos de intersección, ¿no? Y los puntos de simetría, y ya lo vieron. Lo que me faltaba era explicarle asíntotas con límite, cómo se determinaba. Hasta ahorita hemos visto horizontal y vertical, y en la anterior vez hicimos lo de oblicuo, vamos a hacer otro que tenga oblicuo. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, sí. Bien, vamos a hacer entonces otro. Vamos a escribir la siguiente función. Que me diga una función f de x pero, ahora sí, f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Bien, ¿qué debo hacer entonces primeramente? Si yo quiero determinar la asíntota horizontal, ¿qué se hace? Aplicamos el límite cuando x tienda a infinito, ¿no? Entonces, cuando x tiende a infinito, yo tengo que poner de la función que ya sabemos, que es la función f de x, ¿no? Que esto va a ser igual a decir el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Y eso qué me da? Infinito al cuadrado sobre infinito al cuadrado menos 4. Y eso me da infinito sobre infinito. Y eso es una indeterminación. ¿Qué hago para salvar esa indeterminación? ¿Qué se hace? Dividir. Se le divide entre el término de x de mayor grado. ¿Cuál es el término de x mayor grado? X cuadrado. X cuadrado. Ahí está. Entonces lo que hacen es reemplazar su nuevo límite. Y esto es lo mismo a decir 1. Y aquí voy a tener x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado. Entonces eso van a aplicar en el límite. Entonces voy a aplicar que mi límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Esa es mi nueva función. Aplicando el límite para eso, debo reemplazar 1 sobre 1 menos 4 infinito al cuadrado. Y 4 dividido entre infinito es 0. Entonces lo que me va a dar 1 sobre 1. Y 1 sobre 1 me va a dar 1.
Y eso me indica que nuestra asíntota horizontal va a ser cuando y valga 1. Y ahí tenemos nuestra asíntota horizontal. Ahora, ¿qué debo de hacer entonces cuando ya tengo mi asíntota horizontal? Determinar, ¿no? Para qué lado se va a abrir, si va a ir de forma decreciente o creciente. Entonces lo que hacen es aplicar los laterales, ¿no? Lo único que van a hacer es lo mismo, el límite de la función f de x, pero en este caso cuando x tienda a más infinito, y el otro va a ser cuando el límite de x tienda a menos infinito de la f de x. Entonces ahí ya tienen los dos que hemos determinado. Es lo que tiene que hacer entonces ahí, reemplazar, ¿no? En ambos le va a salir lo mismo, ¿no? Le va a salir igual a 1. Porque ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces reemplazando esto me va a ser igual que el límite igual vale 1, igual 1. Ahora, ¿qué hago para reemplazar? Tengo que tener un valor mayor a 1. Ya podemos poner que nuestra función f de x valga 10, ¿ya? Lo que hacemos es primeramente que x tienda a más infinito y para x tienda a menos infinito. Entonces, ¿qué le hago? Entonces la función principal que nosotros tenemos, que es el f de x, igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Entonces aquí le ponemos un valor mayor a 1, que podría ser 10. Cuando valga 10, ¿cuánto va a valer? 10 al cuadrado sobre 10 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto le da? Y para el de abajo sería con menos 10. Menos 10 al cuadrado sobre menos 10 al cuadrado menos 4. ¿Cuánto le da? Sáquenlo. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le da? 1,04. Y lo mismo le va a salir acá, porque un número negativo igual se vuelve positivo, ¿no? 1,04 es mayor o menor que 1. Mayor. Mayor. Y si es mayor, ¿va por encima o por debajo? Fíjense en lo anterior. Si me salía mayor, va por encima de la curva. Entonces la curva va por encima, tanto para la izquierda como para la derecha. La curva va por encima.
Lo mismo pasa por el otro, ¿no? De la asíntota. En este caso, horizontal. Ya, solo entiende que va a ser vertical. Hasta ahí ya tengo solamente el análisis de la asíntota horizontal. Ahora debo hacer el análisis de la asíntota vertical. ¿Cómo hago para determinar la asíntota vertical? Sabemos que la función f de x es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Qué hago para sacar la asíntota vertical? Con el denominador. Con el denominador x al cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces voy a tener que x al cuadrado va a ser igual a 4 y x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto entonces va a ser el valor de x? Más o menos 2. Dos. Cuando hay una raíz, dos valores, ¿no? Uno positivo y otro negativo. Entonces ya tengo dos valores que voy a tener ahí, dos asíntotas. Entonces, comenzamos. Una vez que ya tengo eso, ¿qué es lo que debo aplicar? Aplicar los límites laterales. Cuando tienda a 2 y cuando tienda a menos 2. Entonces, aplicamos límites laterales. El límite lateral primero que voy a aplicar es cuando x sea igual a 2. Entonces, para ese límite voy a aplicar sus límites laterales, que va a ser el límite de x tiende a 2 positivo de la función f de x. Eso va a ser igual al límite de x tiende a 12 elevado a positivo de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Entonces esto me va a dar 4 sobre 0 al exponente positivo y eso me va a dar más infinito. Y el otro va a ser cuando sea al exponente negativo. Cuando el límite de x tienda a 2 al exponente negativo de la función f de x igual al límite cuando x tienda a 2 al exponente negativo de la función x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Y esto le va a dar 4 sobre 0 elevado a la menos, que sería igual a menos infinito. Y ahí tengo mi primer análisis para esa asíntota vertical, porque tengo dos asíntotas verticales. Ahora hago para el otro, que sería para x igual a menos 2. Y hacemos lo mismo, ¿no?
el límite donde x tiende a menos 2 con positivo del f de x va a ser igual al límite donde x tiende a menos 2 el exponente positivo de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? A 4, porque todo número negativo es una potencia par, se vuelve positivo, a 0 el exponente positivo. De igual manera va a ser más infinito, y hago lo mismo para el otro, ¿no? También va a salir lo mismo, ¿no? Menos 2 elevado a la menos el f de x. Entonces reemplazando voy a tener que el límite de x tiende a menos 2 elevado a la menos x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Y eso me va a dar 4 sobre 0 a la menos. Y eso va a ser 4 entre 0 es infinito, por este de aquí el signo va a ser menos infinito. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos los valores que hemos determinado. Aquí solamente lo que va a cambiar va a ser lo siguiente. Lo voy a corregir. Como este es negativo y el oponente es negativo, se va a volver positivo ya. Es lo único. Lo muevo para abajo y este para arriba. Ahí está. Ahí está. Entonces este va a ser negativo y aquí positivo. Siempre la inversa. Si el número es negativo y esta potencia es negativa, se vuelve positivo. Si este es negativo y este es positivo, se vuelve negativo. Ahora sí. Ahí ya tenemos entonces nuestros límites laterales correspondientes a cada uno. Pregunta, ¿tiene asíntota oblicua, sí o no? ¿Tiene o no tiene? ¿Qué es? Si tiene asíntotas horizontales, no tiene asíntota oblicua. No tiene por tener asíntotas horizontales. Ya, hay un más directo. Ahora, una vez que ya tengo eso, tengo que hacer el gráfico. Vamos a ocupar este que hicimos anteriormente. Ya, ahora van a tener dos asíntotas horizontales, ¿no? Que va a ser
cuando valga, diré 2 asíntotas verticales cuando valga 2 y cuando valga menos 2, ¿no? Entonces comenzamos. Menos 1, menos 2. Entonces, voy a tener otra asíntota para ese valor. Y luego me dice que la asíntota horizontal vale 1. Entonces, cuando y valga 1. Ahí está. Ahora, me dice que ambos van a estar por encima. Fíjense que las curvas están por encima de la asíntota. Entonces, voy a tener esto por este lado. Y lo mismo para el otro. Esto lo voy a eliminar. Y este lo voy a copiar. Ahí está. Ahora, una vez que ya tengo esa curva, comienzo a analizar lo que me dice las asíntotas laterales. Si me sale más infinito, como tenemos acá, me indica que va a decrecer. Entonces, lo que me está indicando ahí es que esto va a venir de esta manera. Y en cambio aquí, cuando me sale negativo, significa que esto va hacia el otro sentido, ¿no? Lo mismo pasa acá, pero al revés, ¿no? Igual esto va a venir, si me sale negativo, si me sale positivo. Entonces, cuando yo lo realizo en mi gráfico, son estas dos que hemos hecho ahorita, y cuando venga por el lado de adentro, van a venir de esta otra manera. Vamos a hacer con este. Y lo graficamos. Ahí está. Y ese sería nuestro gráfico. Pero creo que da cuando valga 0, 0, si no me equivoco. A ver, denle cuando
a la función principal, a esta, cuando x valga 0, ¿cuánto vale? Cero, ¿no? ¿Sí o no? Si x vale 0, esto sería 0 menos 4 sobre menos 4. Cualquier número que divida 0 siempre va a ser 0. Entonces, este de acá va a estar en el origen. Así. Y ese sería su gráfico. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Se entendió o hay alguna duda? Bien. Vamos a hacer otro más. Bien, que me dé la siguiente función. Que me diga la función f de x que sea igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Determinar las asíntotas horizontales. ¿Cómo determinaba yo las asíntotas horizontales? Aplicando el límite cuando x tiende a infinito. Cuando aplicaba ese límite, iba a tener de la función que nosotros tenemos, eso va a ser igual al límite de x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1. En este caso le voy a poner con positivo. Y voy a hacer otro con negativo. Para que haya asíntota horizontal, me tiene que saber un valor numérico, ¿no? Entonces lo que hacen es reemplazar, ¿no? Al reemplazar, lo que tengo que hacer es dividirlo. Primero ver si hay una determinación. Si yo reemplazo, esto va a ser infinito al cuadrado menos 4 va a ser infinito y esto va a ser infinito sobre infinito. Lo mismo me va a dar acá.
Entonces, ¿qué debo de hacer en ese caso? Dividir entre polinomios de mayor grado, ¿no? Entonces, esto va a ser determinación, indeterminación. Hacemos para resolver la indeterminación aplicando el límite. Cuando x tiende a infinito. Y aquí va a ser entre el polinomio de mayor grado, que sería x al cuadrado, menos 4 sobre x al cuadrado, sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado. Lo mismo voy a tener aquí abajo. X al cuadrado sobre x al cuadrado, menos 4 sobre x al cuadrado, sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, reemplazando aquí lo que voy a obtener. Por primero me va a quedar el límite cuando x tienda a más infinito de 1 menos 4 sobre x al cuadrado sobre 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Reemplazando ese límite, voy a tener 1 menos 4 sobre infinito al cuadrado, 1 sobre infinito menos 1 sobre infinito al cuadrado. Esto me da 0, esto me da 0 y esto me da 0. Y me da 1 sobre 0. Aquí es igual 1 sobre 0. Infinito. Infinito. Y en el otro me va a dar lo mismo, pero solamente que van a ser con signo positivo. En este caso es positivo. Y en el otro va a ser con negativo. Y como no me salió un número, significa que no tiene asíntota horizontal. Como en el anterior no salía un valor, en este no. Entonces voy a tener 1 menos 4 sobre infinito. Este es menos infinito. 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito al cuadrado. Y eso le va a dar 1 sobre 0 a la menos. Y eso es menos infinito. Entonces aquí no tiene asíntota horizontal. Entonces, al momento de no tener asíntota horizontal, yo sé que de entrada ya va a tener asíntota oblicua. Entonces, hasta ahí vamos bien, vamos con la asíntota vertical. ¿Qué hago para determinar la asíntota vertical? Copiamos la función principal, nuestro f de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1, si no me equivoco. Sí es. Ahora, ¿cuánto vale nuestra asíntota vertical? X menos 1 igual a 0 y x vale 1. Y ya tenemos nuestra asíntota vertical. Ahora, ¿qué debo de hacer para eso? Una vez que tengo mi asíntota vertical.
aplicar los límites laterales, ¿no? Aplicamos límites laterales. Para x igual a 1. Entonces aquí reemplazamos, ¿no? Lo que hacemos entonces es reemplazar. Cuando x tiende a 1 positivo de la función f de x. Y lo mismo, ¿no? Para el otro. El límite cuando x tiende a 1 elevado a la negativa. F de x. Entonces lo que hacen es reemplazar los valores. Entonces reemplazando voy a tener el límite cuando x tiende a 1 positivo de la función que tenemos, ¿no? Que sería x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1. El límite lateral de x tiende a 1 elevado a menos 1 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1. Una vez que ya tenemos todo esto, reemplazamos. Al reemplazar por 1, esto me va a dar 0 y esto va a ser 1. Entonces lo que me va a quedar va a ser 1 menos 4. Me va a dar menos 3. Y 1 menos 1 me da 0. Y en este caso va a ser positivo. Y en el otro me va a dar lo mismo, menos 3 sobre 0 negativo. Una vez que tengo eso, lo que me va a dar es un valor, en este caso por este negativo, de menos infinito. Y este menos con este menos se vuelve positivo y me va a dar más infinito. Entonces ya me da la representación de cómo se va a abrir mi asíntota vertical. En este caso, para la derecha, va a ir de forma decreciente y para la izquierda de forma creciente. En pocas palabras, esto va a venir para la derecha de esta manera y para la izquierda de esta otra. Ahora sí. Hasta ahí tengo los límites laterales de la asíntota vertical. ¿Qué me falta aplicar? La asíntota oblicua. ¿Y qué se hacía para determinar la asíntota oblicua? Primeramente se determinaba la función para la oblicua, que es una recta, ¿no? Que y era igual a la pendiente m por x más b. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Primero sacar el valor de m, que es la pendiente, que era el límite cuando x tienda a infinito de la función f de x que ustedes tienen dividido entre x. Entonces, aplico esa operación primeramente y luego determino el límite. Entonces, voy a tener el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, que sería x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1 entre x. Se entiende que aquí hay un 1, extremo por extremo, medio por medio. Entonces le va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 de x por x menos 1. Entonces, al momento de reemplazar, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente.
que mi límite de x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos x. Ahora, si yo reemplazo por infinito, lo que me va a dar es una indeterminación. Infinito sobre infinito. ¿Qué hago para salvar esa indeterminación? ¿Será que lo puedo dividir entre x al cuadrado todo? Sí. Entonces voy a tener x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado sobre x al cuadrado entre x al cuadrado menos 1 sobre x, diré x sobre x al cuadrado. Entonces me va a dar el límite de 1 menos 4 sobre x al cuadrado de 1 menos 1 sobre x. Entonces, reemplazando mi límite que x tiende a infinito, esto me va a dar 1 menos 4 sobre infinito al cuadrado y 1 menos 1 sobre x, que sería sobre infinito. Cualquier número dividido entre infinito es 0 y me va a dar 1, que la pendiente es igual a 1. Y ya tengo mi límite, que m vale 1. Ahora tengo que sacar el valor de b. ¿Qué hago para sacar el valor de b? Para el valor de b es el límite cuando x tiende a infinito de igual manera, pero de la función f de x menos la pendiente m por x. Entonces a esto yo lo voy a aplicar y reemplazar. Reemplazando, voy a tener que b es igual al límite cuando x tiende a infinito de mi función f de x, que es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 1, menos la pendiente m, que vale 1, por x. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer de acá? Sacar mínimo común denominador. Entonces va a ser x al cuadrado menos 4 menos x multiplicado por x menos 1 sobre x menos 1. Entonces lo que voy a tener ahí va a ser el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 4 x por x al cuadrado, y menos por menos me da más x sobre x menos 1. Entonces, este x cuadrado con este x cuadrado se van y voy a tener que b
va a ser igual al límite de x tiende a infinito de x menos 4 sobre x menos 1. Cuando yo reemplace, esto me va a dar una indeterminación de infinito sobre infinito, y para salvar esa indeterminación lo divido entre x. Cuando x tiende a infinito, de x entre x menos 4 entre x sobre x entre x menos 1 sobre x. Entonces eso le va a dar el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x. Y al reemplazar lo que voy a tener que va a ser 1 menos 4 sobre infinito sobre 1 menos 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito y 4 sobre infinito es 0, y 1 entre 1 me da 1. Entonces, ¿cuánto vale b para nosotros? 1. Y ya con eso tengo mi ecuación de la recta oblicua. ¿Qué debo de hacer? Acá, donde comenzamos la oblicua, aplicamos esta pendiente, ym por x más b, que esa es la asíntota oblicua que vamos a graficar. Sería y igual a m por x más b. Entonces y va a ser igual a m, que vale 1, por x más b, que vale 1. Entonces y es igual a x más 1. Y esta es la ecuación de la recta oblicua que me va a dar de la asíntota. Entonces con eso voy a graficar. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Normal, Auxi, está comprendido. Bien. Ahora, hasta ahí ya tengo la ecuación de la recta, que es una asíntota oblicua para ambos lados. Ahora, ¿qué hago yo para determinar un valor? Yo le puedo poner un valor, digamos, positivo, digamos. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Como son dos funciones, tengo mi función principal, el f de x, y esta y, que para mí y le voy a poner como si fuera a en términos de x. Entonces yo le digo que valga 10, que x valga 10. Entonces voy a tener f de 10 de la función principal que ustedes tenían, que era x al cuadrado. ¿Qué le vamos a poner primero a la función? Para saber la abertura, ¿ya? Entonces mi f de x que yo tengo es el x cuadrado menos 4 sobre x menos 1. Y mi a de x es la ecuación que acabamos de encontrar, que sería x más 1. Entonces yo le voy a decir que valga 10 para ver cómo es el comportamiento de la apertura, si va para arriba o para abajo de la curva. Entonces vamos a decir que sea f igual a 10 para el lado derecho, positivo. Entonces va a ser 10 al cuadrado no, 10 al cuadrado
Bueno, menos 4 sobre ahí te va a salir. 10 menos 1. Entonces lo que hacen es reemplazar. ¿Cuánto le dan eso? Eso de las 6. En este caso sería A 10 ¿Para qué? y aquí directamente ¿Para reemplazan qué? 10 más 1. Aquí me va a dar 11 ¿A cuál? y Mm, el de arriba ¿cuánto le ¿para da? qué? Sáquenlo. ¿Cuánto le salió? 10,6. Ya, 10,6. ¿Cuál es mayor? ¿A o el F? F de 10 es menor que la de 10. Entonces, si eso me sale, como lo que ahorita hemos determinado, me dice que pues, va a estar por debajo de la asíntota. ¿Y cómo dentro? Está por debajo de la asíntota. De la asíntota oblicua. No, no. Ahora, hago lo mismo, pero con negativo. No te aviso cuando estés en el Menos centro. 10 a menos 10. Entonces esto va a ser menos 10 al cuadrado menos 4 sobre menos 10 menos 1. Y el otro va a ser menos 10 más 1. ¿Cuánto le sale eso? Sáquenlo. El de abajo le va a salir menos 9. ¿Y este otro cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Aquí le va a dar 100 menos 4 dividido entre menos 11. Que sería 96 entre menos 11. ¿Cuánto le Ahí sale? me sale lo mismo en negativo, bro. Menos 10,6. No, dividan 96 entre 11. A ver, entre. ¿Cuánto le sale?
¿Cuánto le da? No. 96 dividido entre 11. 96 entre 11. Sale 8,7. 8,7. ¿Cómo se queda eso? 10 al cuadrado, 100. Menos 4, ¿cuánto le da? 96. 96. Menos 10, menos 1, menos 11. Entonces 96 entre 11 es 8,7. Y por este signo negativo lo multiplico nada más. Ahora sí. ¿Cuál es mayor? ¿El F10, el F menos 10 o el F o el A menos 10? El F menos 10. O el A menos 10. El A menos 10. F menos 10 y voy a tener el A menos 10. ¿Cuál es mayor? Ah, ¿Por qué A? En este caso sería A, digamos. El menor porque es menos y este es menos 8. Menos 8 es mayor que menos 9. Entonces esto es mayor al revés que el otro. Entonces en este caso lo que va a pasar es que está por encima, la curva está por encima de la asíntota. Entonces en este caso la curva está por encima de la asíntota. Ahí está. Y una vez que tienen eso, ¿qué es lo que van a hacer? La gráfica. Me voy a traer la primera que hemos hecho. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Asíntota horizontal no tiene, pero sí tiene asíntota oblicua. Comenzamos a anotar. De acuerdo a los valores. En este caso, mi asíntota vertical, ¿cuánto varía? Mi asíntota vertical valía x igual a 1. X igual a 1. Ahí tenemos nuestra asíntota vertical. Ahora, tengo que hacer mi asíntota oblicua. Y para hacer la asíntota oblicua, ocupo esta función. Entonces, cuando x valga 0, y va a valer 1. Entonces, esto va a pasar por y igual a 1. Y cuando y valga 0, x vale menos 1.
Entonces aquí va a ser cuando esto valga -1. Y una vez que ya tengo ahí determinada mi asíntota oblicua, lo voy a hacer más largo nada más. Ahora, ¿qué me dice lo que acabo de realizar yo? Lo que hemos determinado. Que va a pasar por este lado, pero no va a tocar mi asíntota oblicua, ni la vertical. Eso lo vamos a rotar más o menos así. Y ahí tenemos la primera gráfica. Y la segunda va a estar por este lado, por encima. Y ahí está mi gráfica de acuerdo a lo que hemos determinado. Como yo supe, para la asíntota vertical, primeramente, iba a tener que para este lado iba a venir de esta manera, para el lado derecho y luego para el izquierdo. Para el izquierdo decaía y para el derecho venía de esta forma creciendo. Y ahí lo tenemos. Ahora, para la oblicua, esta parte de acá que hemos analizado, me decía que estaba del lado derecho por encima, por debajo de la asíntota oblicua. Entonces, el lado derecho está por debajo de la asíntota oblicua. Y el lado izquierdo está por encima. Y este está por encima. Y ahí está mi gráfico que hemos determinado. Esa sería su gráfico de la asíntota oblicua y la vertical. Y ya con esto son los valores de la gráfica. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Todo claro? Ah, de- ¿No hay ninguna duda? se hace este recorrido solamente cuando no hay asíntota horizontal, ¿no? Correcto. Si tienen asíntota horizontal, no hay oblicua. Ah, Y tienen que aplicar esta fórmula, ¿no? Que le expliqué la anterior vez, que es esto, eso. juntar con azul. Y estamos ahora eso lo vamos a hacer para que sepan qué fórmula. Ese es para la constante B y para la pendiente sería este.
También con azul lo voy a poner. Y esta es la forma de la ecuación que ustedes tienen que armar. Lo voy a poner con rojo. Ahí está. Eso es lo que ocupa. Independientemente cuál sea la función. Esa es la fórmula de aplicación. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Eso sería entonces por hoy día. ¿Se entendió todo? Bueno, Bien. hay Se lo voy a mandar entonces en PDF para que lo tengan. Y el video lo voy a subir. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Recording stop.